funciona un disco duro? Los discos duros están compuestos principalmente por discos, cabezales y un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador. Generalmente suele haber entre 2 y 4 discos en cada unidad, aunque hay incluso hasta con 7 discos más. Estos discos pueden contener información en 2 de sus caras, así que es como si hubiera el doble de discos. Cada cara está dividida en muchas circunferencias llamadas pistas, y estas, además de ser muy finas, a veces son divididas en más pistas por la unidad lógica. Cada pista se divide a su vez en sectores, que son formados por radios los cuales fraccionan el disco de nuevo. Aunque en realidad esta división actualmente no se hace de esta manera, ya que los sectores de la parte más externa del disco serían más grandes que los de la parte interna, por lo que se utiliza el sistema ZBR, que consiste en segmentar los sectores más grandes con el fin de que todas estas divisiones sean del mismo tamaño para que la unidad lógica les sea más fácil gestionar los números. Obvio que en la realidad los discos tienen muchas más pistas y sectores que en esta animación, y de hecho, si hubiese dibujado los sectores en la proporción real, estaríamos viendo las unidades de almacenamiento más pequeñas de los discos duros, los clústeres, que son el conjunto de uno o más sectores dependiendo del tamaño que un archivo ocupa. Actualmente, el tamaño estándar de un sector es de 512 bytes, así que esta foto, por ejemplo, ocuparía 1864 sectores. La manera en que se guardan los datos en los sectores es a través de la polarización de unas pequeñas casillas. Cuando el cabezal quiere los datos sobre el disco, lo que hace es cargar positivamente o negativamente estas casillas que componen los sectores, de manera que se pueda guardar un valor binario, o sea, un 0 si la polaridad es negativa y un 1 si es positiva. Así, cuando el cabezal necesita leer la información, solo tiene que comprobar la polaridad de todas las casillas de un sector para recopilar los unos y los ceros que componen la información. El cabezal nunca toca el disco, sino que se mantiene a tan solo 3 nanómetros. Esto es gracias a que el disco gira a 7200 revoluciones por minuto. Todo el interior del chasis de metal está sellado para mantener una presión bastante más baja que el ambiente, para poder así reducir la fricción y facilitar que el cabezal roce el disco sin tocar. Otro dato interesante es que el cabezal puede moverse a 129 km por hora para poder desplazarse por el disco a una velocidad competente, y el motor que lo mueve es extremadamente preciso. El circuito impreso que acompaña al mecanismo está compuesto por un controlador que se encarga de que el disco gire exactamente a 7200 revoluciones por minuto, un controlador para el motor del brazo del cabezal, un módulo de alimentación que controla la corriente en todas las partes del disco duro y la memoria flash que hace de caché para el disco. La caché es una pequeña unidad que el disco duro reserva para los datos del ordenador y que utiliza frecuentemente. La ventaja de esta memoria es que es mucho más rápida que los discos, pero tiene muy poca capacidad. Podemos comparar esto con una mesa de biblioteca. En la mesa están los libros más importantes y rápidos de acceder, pero en las estanterías es donde se encuentra la inmensa mayoría de información. La mesa sería la caché guardando todo lo que más se usa, y las enormes estanterías serían el equivalente al último. Por último, existe una unidad lógica que se encarga de controlar todo, desde qué tiene que estar en la caché hasta dónde guardar todos los datos. Esto último no es una tarea muy sencilla, ya que existen numerosas variables. Por ejemplo, en las pistas exteriores del disco existe una mayor velocidad de superficie, por lo que los datos se pueden leer y escribir más rápido. Otro factor es que un disco duro con 4 platos hay 8 cabezales en la misma posición, por lo que es necesario organizar de esta manera que las 8 caras sean útiles, aunque existen otras consideraciones que se llevan a cabo para que todo el sistema funcione correctamente, así que esta unidad se puede considerar el cerebro del disco.